En 1959, 10 excursionistas experimentados de entre los 20 y 38 años, liderados por Igor Dyatlov, decidieron escalar el monte Otorten, al norte de los Urales, Rusia. Todos aficionados a la adrenalina, se adentraron en el glaciar en el que se rigen temperaturas medias de menos 30 grados. Iniciaron así una ruta que se pronosticaba les llevaría un par de semanas. Sus motivos eran simples. Querían subir hasta la parte más alta y así conseguir el certificado más respetable de la época para aventureros de escalada en roca, pero sobre todo, para fortalecer su experiencia en excursiones de esquí. El 28 de enero de ese año, es decir, un día después de haber iniciado su travesía, durante el camino uno de los integrantes de nombre Yurin Yudin empezó a sentirse mal. El clima era demasiado duro y su cuerpo poco a poco estaba empezando a resentirlo. Así que decidió retirarse y retornar su camino. Todo parecía totalmente normal y no había nada atípico que les diera algún mal presentimiento o alguna mala señal de alerta. Los días empezaron a transcurrir, aunque para este grupo, las ventiscas y el tremendo frío apenas eran un obstáculo mínimo en su camino, hasta que de un momento a otro, el clima empezó a empeorar. Tormentas de nieve intensas dejaba prácticamente nulificada toda visibilidad, así que de manera obligada tendrían que desviar su camino, solo que en vez de retroceder, el líder prefirió dirigirlos hacia el oeste, es decir, hacia la cima del Kholat Syakh, donde establecerían un pequeño campamento. Todos y cada uno de los integrantes hicieron un esfuerzo extra para que en tales condiciones pudieran instalar una carpa y así poder resguardarse tanto del frío extremo como de las fuertes ventiscas, que se calcula esa noche rondaron los 20 o 30 metros por segundo, es decir, velocidades que solo pueden compararse a las de un huracán. Así que todos tenían que contribuir de manera rápida y sobre todo eficaz para poder garantizar que todo permaneciese en su lugar y pudieran así protegerse lo más seguro posible. La experiencia, incluso en conjunto, no sería ni de cerca suficiente para siquiera imaginar lo que estaba por llegar. Entraba la noche y decidieron despejar la mente para simplemente esperar a que llegase el día siguiente. Platicaban y hablaban entre sí, sobre su familia y sobre sus anteriores expediciones. Cualquier tema y cualquier cosa bastaba para despejar la mente y así poder mantener la tranquilidad. Llegó un punto en que pudieron distraerse tanto que empezaron a reír, como si la tormenta que les rodeaba hubiese bajado su grado de intensidad y agresividad, como si la naturaleza se hubiese apiadado de ellos. La mente es poderosa, y cuando sientes miedo, a veces lo mejor que te puede pasar es estar acompañado, pues algo en tu interior te dicta que puedes ayudarte, que puedes socorrerte con alguien. Esto, algunos de los integrantes no lo sentían así. Más bien, algunos sentían algo diferente, que algo les perseguía o que algo les estaba esperando. Era una sensación muy extraña. A pesar de estar todos juntos, unos enfrente de otros, se sentían solos y en peligro, como si algo estuviera saboreando su miedo y solo estuviera esperando el momento más indicado. Las horas pasaban, y ahora que la gran mayoría estaba más tranquila, empezaron a sentir de golpe el cansancio del día. Así que todos se recostaron, y a pesar del ruido tan intenso que tenía el viento, pudieron empezar a descansar. Era pasada ya la madrugada,
y Yudmila, una de las dos chicas que conformaba el grupo, miró a sus alrededores y solo pudo ver cómo sus demás compañeros intentaban desde dentro salir de la tienda de acampar. Estaban todos completamente desesperados, y algunos apenas estaban poniéndose algo de ropa cuando otro más logró abrir un agujero en la tela de protección de la tienda. Es aquí cuando todos empezaron a salir y dispersarse entre sí. Dos de ellos lograron alejarse lo suficiente y se las ingeniaron para usar la poca visibilidad y así llegar junto a un gran pino en las orillas de un bosque a 1500 metros de donde se encontraban originalmente. Minutos más tarde, 3 integrantes más se les unirían. Estaban absolutamente confundidos y lo único que al principio pudieron hacer fue mirarse entre sí. Poco a poco pudieron darse cuenta que no traían la ropa correspondiente para soportar la temperatura que, para colmo, en esos momentos se calcula que rondaban los menos 40 grados. Intentaron comunicarse entre sí y aún con señales todo seguía siendo demasiado confuso. No podían escuchar bien, ni tampoco podían ver claramente, así que uno de ellos intentó por algún motivo subir al pino que los estaba protegiendo. Parecía buscar algo. Posiblemente estaría intentando localizar la tienda o lo que sea que fuese que les hubiese obligado a salir huyendo de allí. Las ramas no pudieron soportarlo más y cayó dejando los dedos incrustados en la corteza del árbol. Los demás solo podían intentar ayudarle, pero era inútil, pues no contaban con ningún material de primeros auxilios cerca. Además, cada uno, casi sin darse cuenta, presentaba dolores internos y no sabían por qué. Estaban totalmente adoloridos. Desorientados y confundidos, no podían ni siquiera pensar bien. Afortunadamente, el líder era uno de esos 3 que llegaron de último momento al pino y llevaba consigo un mechero. Así que se las ingeniaron para hacer una pequeña fogata y resistir de alguna manera la temperatura. El chico que había caído del árbol se encontraba ya muy malherido, así que sus compañeros tuvieron que tomar una decisión. Los últimos 3 en llegar eran los mejores vestidos, así que sin perder un solo momento más, valientemente se levantaron y se dirigieron hacia el campamento. Mientras tanto, Yudmila se encontraba en las cercanías de un río que se localizaba a medio kilómetro del pino de donde los demás se habían encontrado. Cerca de ella estaban 3 compañeros más, pero no podía mirarlos ni tampoco podía acercarse, pues tan solo intentar respirar le causaba un dolor extremadamente intenso en las entrañas. Solo pudo ser testigo de cómo sus compañeros intentaban de la misma manera moverse y reaccionar. La chica pensaba en muchas cosas en muy poco tiempo. Pensaba una y otra vez en que algo les hizo daño. Creyó de hecho que fue algo lo que le había aterrorizado a sus compañeros y les había obligado a salir disparados sin pensar, sin medir precaución, sin ni siquiera intentar tomar un arma. Nada. No estaba segura de nada, pero sí de que algo le había destrozado por dentro y por eso no podía moverse más. Los minutos parecían eternos y los pensamientos solo se hacían cada vez más incoherentes. Escuchaba voces, miraba sombras y cosas raras a su alrededor. La hora en que todo terminaría estaba cada vez más cerca. En el último momento de aliento, alzó la mirada y pudo ver cómo uno de sus compañeros tenía la cabeza totalmente roja. La sangre brotaba como una fuente y manchaba el río congelado sobre el que se encontraba. Y entonces, Yudmila dejó de pensar y la oscuridad invadió su mirada.
Igor Yadlov se dirigía con sus compañeros hacia la casa de campaña, o al menos lo que quedara de ella. La meta era alcanzar equipamiento y vendas para poder ayudar a los otros dos amigos que se habían quedado atrás. El problema que le rodeaba por la cabeza es que él era precisamente también el que estaba menos protegido de los tres, y más temprano que tarde cayó producto de una fractura que ni siquiera pudo sentir. Igor sería el siguiente en perecer, mientras los otros dos compañeros, Sina y Rostem, continuaron el camino. Pocos minutos más tarde, este último empezaría a gritar desesperadamente. Lo poco que tal vez pudo comunicar fueron las expresiones de dolor que sentía en la cabeza. Acto seguido, como pudo, empezó a retirarse la ropa, pues empezaba a sentir cómo su piel se quemaba. Su mente estaba ya deshecha. Gritaba que sentía un calor intenso y que solo quería que todo esto acabara. Segundos después, cayó para no levantarse jamás. La última chica era la mejor protegida de todos los demás, y su fe estaba puesto en ello. Aunque, debido a las circunstancias y a la hipotermia, no se había dado cuenta que ella tampoco llevaba prácticamente ninguna protección en los pies. Sina pudo avanzar unos metros más, pero inevitablemente también cayó. Es así como los últimos dos hombres que esperaban debajo del gran pino que los protegía aguantaron solo para sufrir y agonizar. Poco a poco fueron perdiendo la respiración. Los latidos de su corazón eran cada vez menos intensos. La sangre circulaba cada vez menos. Lo peor, tal vez fueron las visiones y los sonidos que les rodeaban, sobre todo a Yuri Krivonischenko, quien probablemente fue el último en perecer. Gracias por ver el video. Si te ha parecido entretenido, por favor deja tu like y suscríbete. Saludos.